Hola, un saludo de nuevo para todos. En esta oportunidad les quiero hablar sobre uno de los temas centrales de mi canal, que es el tema de la salud. Durante mucho tiempo tenía siempre esas ganas de querer ayudar a las personas con algo básico que les ayudara de alguna forma a mejorar su vida. Pensaba de qué forma, de muchas maneras, y me di cuenta que uno de los pilares para las personas ser felices, para mejorar su calidad de vida, es la salud. Porque hablando solamente de misterios, de conspiraciones, pues no es suficiente para de alguna forma ser felices. Podemos tener mucha información, pero si nuestra salud está mal, nuestra vida anda mal. Por eso en mi canal la mayor parte de la información es referente a la salud. Y bueno, hoy quiero hablarles sobre unas claves básicas para estar siempre sano y nunca enfermar. En mi caso, pues yo de vez en cuando solía enfermarme, porque siempre en mi casa, en mi hogar, en mi familia, como en la mayoría de los hogares, pues se comía mucha carne, leche, ¿sí? Entre otras cosas. Y bien, pues me salían muchos barros y espinillas, me salían manchas en la piel, en todas partes. De vez en cuando me dolía la cabeza, ¿sí? A pesar de que nunca he sido, digamos, enfermizo de gravedad, sino que eran enfermedades más o menos leves, ¿sí? Excepto, digamos, una vez que me dio asma más o menos a los 13 o 14 años, por descuido. Y pues lógicamente, pues casi siempre por ignorancia, porque es que realmente nos enfermamos por ignorancia. Y como les decía, me solía enfermar de vez en cuando. Es más, en mi lugar de origen, en mi pueblo, mi madre tenía un amigo que tenía un matadero, donde se mataba mucho cerdo y se llevaba mucha carne de novillo, ¿sí? de vaca. Y pues por tener esa amistad con mi madre, le regalaba mucha comida, ¿sí? mucha carne. Mi madre metía esa carne al refrigerador y pues eso toda la semana era comer carne de cerdo, carne de res. De mucho, digamos, había muchas variaciones, pero era la misma carne, ¿no? Y bien, eso era casi todos los días. Y me acuerdo que sí, me salían muchos barros y eso me preocupaba mucho. Manchas, ¿sí? La piel, sobre todo el rostro, se me veía algo amarillento. La piel era muy, sobre todo el rostro, grasoso, ¿sí? Algunos amigos incluso me decían que sudaba petróleo. Sí, me reprochaban de esa forma porque siempre como muy grasoso. Y bien, con el tiempo comencé a leer, a informarme sobre la alimentación, pero bueno, no era mucho, digamos, lo que podía hacer. En mi casa se criaba mucho pollo, ¿sí? Gallinas, y me encariñaba mucho con las gallinas, y me encariñaba tanto que cuando las mataban para comer, me daba mucha lástima, compasión. Y generalmente mi madre intentaba, digamos, sacrificar a los pollos cuando yo no estaba en casa, porque sabía que a mí eso no me iba a gustar. Es más, nunca me ha gustado tener, aunque me gustan los perros, los gatos y los animales, no me gusta tenerlos porque, digamos, no me gustaba verlos morir. Entonces por eso evitaba tener esas mascotas.
Entonces mi madre no le gustaba, digamos, o evitaba sacrificar o matar a esos animales en mi presencia. Y yo pues, por honor, digamos, a ese cariño que tenía con los pollos, no los comía. Y bien, entonces en primer lugar fue más que todo por cariño a los animales, después fue por informarme. Comencé a ver que los granos, las espinillas, ¿sí? Todos esos barros, las manchas, tenían relación con el colesterol de los animales. Es más, mi madre solía, de toda esa carne que le regalaba su amigo, digamos, generaba o producía lo que era manteca, ¿sí? Un tipo de grasa animal. Y con eso lo mezclaba con aceite vegetal y con eso preparaba los alimentos. Y bueno, me enteré de todo eso y comencé yo a ir botando todo ese tipo de manteca para no consumirla. Sobre todo por la incomodidad cuando se enfriaba, se sentía como esa grasa se iba pegando en los labios, en la boca, ¿no? Y muy incómodo. Y así con el tiempo comencé a informar a mi madre sobre los daños. Pero bien, salir de una programación no es de un día para otro. A mí me resultó más o menos fácil, pero a mi familia pues no, porque bueno, no estaba tan acostumbrado a este tipo de información. Y además por la creencia de que las carnes es lo mejor, tiene mucho hierro, que proteínas y que bueno, todo el cuento que ya he hablado en otros videos. La vitamina B12, bueno. Y entonces, con el tiempo, cuando más o menos me hice independiente, comencé, digamos, a consumir lo que yo quería. Y con el tiempo, en mi casa se enfermaban todos, menos yo. ¿Sí? Enfermedades en los ojos, acá se le llama la mirada china, los ojos se ponen muy pequeñitos y se hinchan, muchas veces se ponen rojos, entre otras cosas, o a veces se tapan totalmente. ¿Sí? Migraña, ¿sí? Muchos dolores de cabeza en la casa, la gripe, fiebre, entre otras cosas. Todos se enfermaban menos yo. Ya habían desaparecido los barros, las espinillas, las manchas. Eso hace, no sé, mucho tiempo, ni me acuerdo exactamente, pero bueno, unos ya 10 años más o menos. Y para resumirles, en mi casa comenzaron una vez a discutir que cuál era, digamos así, como la corona que yo tenía que no me enfermaba, ¿sí? ¿Por qué los demás se enfermaban menos yo? Y comenzaron a deducir, lógicamente, que entonces era por la alimentación. Y en mi casa solos comenzaron a cambiar la alimentación. Después ahora sí me encargué de pasarles documentación, mostrarles videos, explicarles cosas, para ellos, digamos, lentamente ir comprendiendo algunas cosas. Y en mi casa pues se hicieron vegetarianos, o al menos la mayor parte, digamos un 98%. Pero yo personalmente pues sí consumía solamente vegetales. Y en mi casa pues la salud mejoró. Me acuerdo que en ese tiempo consumía mucha grasa animal, mucha carne. Me daban ciertos pinchazos, unos dolores agudos que duraban más o menos unos 20 segundos. Y bueno, uno con el tiempo pues, o sea, uno no los relaciona con la alimentación. Cree que el cuerpo pues los produce y punto. Hasta que con el tiempo fui comprendiendo y eso ya no se me produce. ¿Sí? Todos esos problemas de infarto, taquicardia, no son más que colesterol tapando las venas y arterias y dificulta las articulaciones y la circulación de la sangre. Y bueno, eso es lo que produce el infarto, entre otras cosas. Venas varices. Y bueno, mi salud dio un giro de 180 grados.
Y bien, entonces quiero darles uno de los pilares para la salud, ¿sí? Claves. Y una de ellas es que por cada comida debemos al menos defecar una vez. Es decir, que después de comer al menos entre los 20 minutos a media hora, deberíamos de defecar. Las heces fecales deberían salir suaves y sin mucho olor, o al menos, o mejor, sin olor. Lo mismo que la orina. Porque si salen con olores, digamos, repugnantes, eso quiere decir que por dentro se genera putrefacción. Ya puede ser por la mucha carne, mucha leche, o a veces usted siendo vegetariano hace malas mezclas. Pero por lo general es por la comida de origen animal. Entonces, como primer principio es eso. Porque si la comida que se come genera desechos y usted defeca, digamos, cada 4 días, cada semana, eso quiere decir que gran parte de los desechos y los tóxicos se está acumulando en el cuerpo y el cuerpo no los está sacando, y eso genera problemas, enfermedades de diferente tipo. Dependiendo del órgano más afectado, así va a resultar una enfermedad. Si es el cerebro, pues se generan diarreas, se generan derrames, tumores, dolores de cabeza, migraña, entre otras cosas. Si es el colon, entre otras cosas, diarreas, úlceras. Si es el estómago, puede ser gastritis, entre otras cosas, ¿no? Si es el ano, por ejemplo, se pueden generar hemorroides, entre muchas otras enfermedades. Si es la piel, manchas, barros, acné, ¿sí? Los problemas pueden ser interminables. Entonces, eso se debe comprender. Debemos defecar después de cada comida, ¿sí? Otro detalle es que otra de las claves, la segunda clave, es que sea lo más, digamos, lo más natural posible, sea vegetariano. Porque ya he hablado en muchos otros videos como la carne, la leche, entre muchos otros productos de origen animal, son nocivos para la salud, ¿sí? Entonces, hay que evitar alimentos como la leche, las carnes. Cuando hablo de las carnes, hablo de pollo, pescado, el cerdo, todo eso, reciben diferentes nombres, pero es lo mismo. Todo eso es carne. Lo mismo debe evitarse la sal refinada, cámbiala por la sal marina. Y mejor si es sal marina, digamos, en granos, solamente por evaporación. O mejor la sal del Himalaya todavía. Intente endulzar con panela sin colorantes. O la miel de abejas, aunque yo personalmente no me gusta mucho porque es de origen animal. Pero para las personas que solamente quieren estar saludables, pues pueden usar la miel de abejas. En lo posible evite el azúcar blanco, ¿sí? O al menos disminuya su cantidad, ¿sí? Utilice aceites, digamos, de mayor calidad, ¿sí? Como por ejemplo aceite de oliva, aceite de lino, aceite de coco, de almendras, aceite Premier, o sea, más o menos de mediana o alta calidad, pero los de baja calidad son un problema por las grasas trans, las grasas saturadas, entre otras cosas. Y además porque no tienen nada de nutrientes, generan muchos problemas. Y esto es lo que no me gusta, porque las familias de bajos recursos, pues uno no les puede decir que consuman cosas de mayor calidad porque lo económico limita. Entonces, pues siempre intento dar algunos puntos básicos que, digamos, se les facilite a la mayoría de las familias. Entonces, ese es otra de las claves. Entonces, la tercera clave es que
debemos evitar, digamos, ese tipo de pensamiento de decir, por ejemplo, la excusa que los alimentos vegetales son más caros. Eso no es cierto. Bueno, algunos sí, pero en general los vegetales resultan más baratos, mucho más baratos que los alimentos de origen animal. ¿Sí? Que ahora les voy a dar unos ejemplos. Pero vamos a suponer que en algunas zonas quizás la comida vegetariana sea más cara. Vamos a suponer, porque en mi región no. Vamos a suponer eso. Bueno, ¿no es mejor comprar algo un poco más caro y tener una buena salud que comprar algo supuestamente más barato, pero que a lo largo te genera enfermedades, y esas enfermedades se traducen en tratamientos médicos, en malestar, ¿sí? En que tienes que dejar de trabajar a veces, estar en cama, o a veces incluso peor, la muerte? ¿No te resulta todo eso peor después, una mala salud que se traduce después en gastos en hospitales, en inyecciones, vacunas de todo tipo, pastillas, radiografías o quimioterapia, montones de cirugías, operaciones? O sea, todo eso es dinero. O sea que vas a gastar más de lo que gastarías con una supuesta comida cara vegetal, ¿sí? Pero en mi región, como les dije, es mucho más barata. Por ejemplo, un kilo de carne en mi región está más o menos en 13,000 pesos. Y un kilo de carne para una familia, digamos, de 4 personas, ¿sí? Cada una media libra, ¿no? Pero acá, por ejemplo, una libra, por ejemplo, de lenteja vale 1.600, creo, más o menos. Debió haberte subido, porque antes estaba a 1.200, pero vamos a suponer que está a 1.600 pesos. O sea, la comparación entre 13,000 y tan solo 1.600 es una diferencia abismal. O una libra de frijol, por ejemplo, se puede encontrar en 4.500, en 3.500 a veces. También sigue siendo una diferencia muy grande, y eso come una familia tranquilamente de 4 personas. Y entonces, con 13,000 pesos de un kilo para 4 personas, y vamos a suponer que es solamente medio kilo o una libra, serían 6.500, casi 7,000. Igualmente sería más cara todavía que una libra de lenteja, una libra de garbanzos, de arvejas, sí, granos en general. Entonces, la comparación es o sea, la diferencia es muy grande. Entonces, lo mismo que acá todavía, la longaniza es más cara todavía, el doble. Una libra, tan solo una libra, vale 15,000 pesos, ¿sí? O sea que prácticamente eso es para las personas con buenos recursos económicos, ni hablar. Lo más asequible sería el pescado y el pollo, y aún así es más barato los granos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a darle muchos ejemplos de que la comida vegetal, al menos en mi región, es mucho más barata. Y les repito, suponiendo que sea más cara en sus regiones, es mejor tener una buena salud que gastar mucho dinero después por enfermedades y tratamientos médicos, ¿sí? Entonces, ese es el tercer punto clave, ¿sí? Que hay que salir para tener una buena salud. El cuarto punto es que hay problemas que tenemos a veces corporales, como por ejemplo la diarrea y el vómito. No son exactamente como tal una enfermedad, sino mecanismos de defensa. Es decir, cuando usted, por ejemplo, toma leche, casi siempre a la mayoría de las personas del planeta Tierra, el 70% de las personas son intolerantes a la leche, a la lactosa, básicamente. Y casi siempre esas personas que consumen leche, se les produce o vómitos, ¿sí? Les van a dar muchas náuseas, o diarreas. Y el vómito es un mecanismo de defensa del cuerpo, intentando sacar ese veneno del cuerpo directamente por la boca, por donde entró, o pone al organismo para que defeque directamente, ¿sí? Para que salga el veneno mucho más rápido, porque si permanece por mucho tiempo genera una putrefacción, se generan muchos tóxicos, y entonces vienen problemas mayores. O sea que cuando, por ejemplo, los niños tienen diarrea
por la bienestarina, por la leche. Los padres se preocupan demasiado pensando que no, el cuerpo lo provoca, y cuando salga todo ese tóxico, toda la leche o la bienestarina, esas coladas malas de niños de 6 meses, 1 año, entonces incluso mayores, cuando salga toda esa porquería, la diarrea se detiene porque ya salió todo. O sea, no hay necesidad de leche de magnesia o consumir cosas raras. No hay necesidad de eso. Cuando el cuerpo vomite todo lo malo, sencillamente todo termina, el problema de las náuseas o de la diarrea. Entonces eso hay que comprenderlo, es un punto básico, ¿sí? No quiero utilizar mucho tecnicismo y terminología científica de cómo funciona el cuerpo, sino en un lenguaje sencillo que ustedes puedan comprender, para que al menos hagan el esfuerzo de tener una buena salud. ¿Sí? Otro punto básico es que hay que comprender que los microorganismos, o sea, gérmenes, bacterias, virus, hongos, no son los causantes de la enfermedad, son el resultado, el efecto. Por ejemplo, yo he tratado a muchas personas con problemas diversos, por ejemplo, con problemas en los ojos, problemas con inflamación de los ojos, que se conoce como la blefaritis, ¿sí? Sabemos todos que las lágrimas de nuestros ojos son algo saladas, ¿sí? Y eso se debe a las sales, y eso hace que nuestras lágrimas sean alcalinas, ¿sí? Y no ácidas. Pero cuando una persona come mucha comida que genera acidez, como la leche y las carnes, las gaseosas, el azúcar blanco, entonces las lágrimas y todo el entorno ocular ya comienza a, digamos, ser un poco más ácido y no tanto alcalino o básico. Y sobre todo también cuando las personas no se lavan bien los ojos cuando se levantan, toda esa cera ¿sí? Todo eso, ese desecho que genera los ojos mientras las personas duermen, eso es ácido. Entonces hay que lavarlo bien también. Entonces toda esa acidez con la comida y mala higiene ocular, entonces provoca un medio ácido que es lo que permite a las bacterias, virus, gérmenes, digamos, subir su nivel de reproducción exponencialmente, ¿sí? Y comienzan a invadir la parte ocular y comienzan a inflamarla, y genera el problema de la blefaritis, entre otros problemas oculares, ¿sí? Y ya pues muchas personas han evitado las cirugías con las recomendaciones que les he dicho. Entonces lo que les quiero decir es que los microorganismos son el resultado, no la causa de la enfermedad. Es decir, la causa de la enfermedad fue la acidez producida por la mala alimentación, por la comida chatarra, las carnes, la leche. Entonces nuestro cuerpo sabe mantener a esos microorganismos a raya, pero cuando no le ayudamos, cuando acidificamos el cuerpo con esos alimentos tóxicos, entonces ahora sí aparecen muchos microorganismos que generan desequilibrio, ¿no? Porque miremos, si los microorganismos fueran los causantes de la enfermedad, estaríamos siempre enfermos, porque hoy esto ya es sabido y científicamente, de que en nuestro cuerpo hay más bacterias que las propias células de nuestro cuerpo. Por cada célula de nuestro cuerpo hay 10 bacterias, y por cada bacteria hay 25 virus. Es decir, que la cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo es abismal, es tremenda, mucho más que las propias células de nuestro cuerpo. La tenemos en la flora intestinal, en el sistema inmune, o sea, nos ayudan a la digestión, a las defensas, incluso se encuentran hasta en el genoma, en los genes. O sea, estamos invadidos de microorganismos, pero son benéficos, ¿sí? Porque nuestro cuerpo los mantiene a raya, con temperatura adecuada y un pH adecuado. Pero cuando comemos mal, todo se desequilibra. Entonces, siguiendo a otro punto, ¿sí? Es que debe quedarles eso claro, que si los microorganismos no generan los problemas,
la generamos nosotros, ¿sí? El cuerpo no genera enfermedades. Como sexto punto quiero decirle eso. El cuerpo no genera enfermedades. O sea, he escuchado muchas personas, ¿sí?, que dicen, ay, es que me salió esto en la piel, en el rostro. No, no, no. O sea, la forma correcta sería, me lo produje. El cuerpo no genera enfermedad. Cuando, por ejemplo, nos cortamos en la cocina, picando algo, jugando fútbol o cayéndose de una bicicleta, de muchas formas nos hacemos heridas en la piel. Vemos que a veces sin echarnos nada en la piel, nuestro cuerpo sana las heridas. Porque es que nuestro cuerpo siempre está trabajando para sanarnos, para tener una buena salud. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que nuestro cuerpo genera la enfermedad si está trabajando para que tengamos salud? Es imposible, el cuerpo no genera enfermedad. Ah, es que me salió una verruga. No, 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 no. Eso es el producto de una intoxicación, el resultado, ¿sí? Entonces eso se debe comprender. El cuerpo no genera enfermedad, la generamos nosotros por ignorancia, ¿sí? Y por último punto, evitemos el cigarrillo, el alcohol, ¿sí? Haré otro video especialmente sobre el alcohol, ¿sí?, y las drogas en general, de cómo eso realmente es un problema también serio. Y de esa forma vamos a estar sanos, ¿sí? Las personas que se les dificulte ser vegetarianos puros, pues pueden dejar las carnes, la leche, y seguir consumiendo, por ejemplo, huevos y algo de queso, ¿no? Se le llaman a esas personas como ovo-lacto-vegetarianos, ¿sí? No consumen cosas animales, pero solamente huevo y queso, ¿no? Y algunos lácteos, ¿sí? Entonces, eso como las, digamos, 7 claves básicas. Pueden haber más, pero como les digo, son claves básicas que todas personas pueden tener a su alcance para cambiar su salud, ¿sí? Recordemos que la medicina oficial, la medicina alopática también, como se le conoce, tiene uno de los principios. Cuando los médicos se gradúan, ellos lo que hacen es el juramento hipocrático. Hipocrático por Hipócrates, el padre de la medicina, en el cual Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y que tu mejor medicina sea tu alimento. O sea que la base de la salud debe estar en la alimentación. Algunos problemas son emocionales y otros son mentales, pero más del 90% son básicamente por una mala alimentación. He visto personas, por ejemplo, para que entiendan esta parte, que personas en familias en la cual han tenido, digamos, un hijo adoptivo. Ese hijo adoptivo viene de una familia que no tiene antecedentes, por ejemplo, de cáncer, de otras enfermedades. Pero llega a esa familia y se enferma, porque esa familia nueva tiene antecedentes de cáncer u otras enfermedades. Entonces, eso, digamos, aclara de que no es un problema genético. Porque algunas personas dirán, no, que eso es de familia, porque mi abuelo, mi padre y ahora yo. No, no es genético. Lo que pasa es que como su abuelo consumía lo mismo que le enseñó a consumir a su padre, y su padre a usted, entonces se enferman todos de lo mismo. Lo que es hereditario es que tienen los mismos hábitos alimenticios de generación en generación. Entonces se enferman de lo mismo. Solo en algunas excepciones podríamos decir que son enfermedades genéticas o hereditarias, pero son pocos. Pero en su mayor parte son hábitos alimenticios malos que son heredados, más no genéticos. Entonces, eso hay que comprenderlo, porque si fuera así, entonces, ¿cómo un hijo adoptivo que no tiene antecedentes de cáncer se enferma en una familia con antecedentes de cáncer? Entonces, por el entorno en el cual ahora se ve envuelto con unos malos hábitos alimenticios. Entonces,
ese es otro punto clave a comprender, ¿sí? De que nuestra biología funciona de esa forma, ¿sí? Si metemos desechos, nuestro cuerpo genera o responde con enfermedades. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, los médicos, la industria médica, en vez de seguir a Hipócrates, se convierten en unos hipócritas. Así que espero haber sido claro con estos puntos y generar una reflexión frente a nuestros hábitos alimenticios, porque los hospitales, en lo que sí son necesarios, es, digamos, para situaciones de emergencia, ¿sí? Digamos, digamos, accidente de tráfico, una bala perdida, una herida por arma blanca, ¿sí? Un golpe de alguna forma jugando fútbol, una caída, ¿sí? Se quebró usted un hueso, cosas parecidas. Pero para enfermedades de tipo metabólico, fisiológico, interno del cuerpo, no se necesitan a los hospitales. Para emergencias sí. Entonces, todo esto realmente es para tenerlo claro y ver que nosotros podemos tener una buena salud. Este tipo de información no se da, ¿sí? Porque esto lógicamente pues daña los negocios de la industria farmacéutica, los laboratorios y los hospitales, incluso las funerarias, que a veces tienen convenios con los hospitales para que le den los cadáveres, ¿no? O sea que hasta con la muerte, con la salud, ya hay un negocio. Entonces, todo esto ojalá los haga pensar, ¿sí? Ya no es que para cierta enfermedad necesariamente tenemos que curarla con medicamentos. Los medicamentos no curan, mitigan el problema. Así que, para no extenderme demasiado, espero que haya sido claro con todos estos puntos. Y bien, ojalá que esta humanidad cambie hacia algo mejor, y todo esto es porque necesitamos un cambio pero de conciencia, ¿sí? La información ya está en los libros. Así que un saludo para todos nuevamente, espero que les haya gustado y hasta pronto. En la piel, en todas partes, de vez en cuando me dolía la cabeza, ¿sí? A pesar de que nunca he sido, digamos, enfermizo de gravedad, sino que eran enfermedades más o menos leves, ¿sí? Excepto, digamos, una vez que me dio asma más o menos a los 13 o 14 años, por descuido. Y pues lógicamente, pues casi siempre por ignorancia, porque es que realmente nos enfermamos por ignorancia. Y como les decía, me solía enfermar de vez en cuando. Es más, en mi lugar de origen, en mi pueblo, mi madre tenía un amigo que tenía un matadero, donde se mataba mucho cerdo y se llevaba mucha carne de novillo, ¿sí? de vaca. Y pues Hola, un saludo de nuevo para todos. En esta oportunidad les quiero hablar sobre uno de los temas centrales de mi canal, que es el tema de la salud. Durante mucho tiempo tenía siempre esas ganas de querer ayudar a las personas con algo básico que les ayudara de alguna forma a mejorar su vida. Pensaba de qué forma, de muchas maneras, y me di cuenta que uno de los pilares para las personas ser felices, para mejorar su calidad de vida, es la salud. Porque hablando solamente de misterios, de conspiraciones, pues no es suficiente para de alguna forma ser felices. Podemos tener esa amistad con mi madre, le regalaba mucha comida, ¿sí? mucha carne. Mi madre metía esa carne al refrigerador y
pues eso toda la semana era comer carne, carne de cerdo, carne de res. De mucho, digamos, había muchas variaciones, pero era la misma carne, ¿no? Y bien, eso era casi todos los días. Y me acuerdo que sí, me salían muchos barros y eso me preocupaba mucho. Manchas, ¿sí? La piel, sobre todo el rostro, se me veía algo amarillento. La piel era muy, sobre todo el rostro, grasoso, ¿sí? Algunos amigos incluso me decían que sudaba petróleo. Sí, me reprochaban de esa forma porque siempre como muy grasoso. Y bien, con el tiempo comencé a leer, a informarme sobre la alimentación, pero bueno, no era mucho, digamos, lo que podía hacer. En mi casa se criaba mucho pollo, ¿sí? Gallinas, y me encariñaba mucho con las gallinas, y me encariñaba tanto que cuando las mataban para comer, me daba mucha lástima, compasión. Y generalmente mi madre intentaba, digamos, sacrificar a los pollos cuando yo no estaba en casa, porque sabía que a mí eso no me iba a gustar. Es más, nunca me ha gustado tener, aunque me gustan los perros, los gatos y los animales, no me gusta tenerlos porque, digamos, mucha información, pero si nuestra salud está mal, nuestra vida anda mal. Por eso en mi canal la mayor parte de la información es referente a la salud. Y bueno, hoy quiero hablarles sobre unas claves básicas para estar siempre sano y nunca enfermar. En mi caso, pues yo de vez en cuando solía enfermarme, porque siempre en mi casa, en mi hogar, en mi familia, como en la mayoría de los hogares, pues se comía mucha carne, leche, ¿sí? Entre otras cosas. Y bien, pues me salían muchos barros y espinillas, me salían manchas.